Estamos en directo. 3, 2, 1. Jefa. Hola. Hola a todos. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo vais? ¡Ay! ¡Qué emoción! Jefa, ¿estás muy nerviosa? Sí. Sí, ahora sí. Ahora Sí. ya sí es de verdad. O sea, llevamos toda la semana hablando de esto y ahora sí es verdad. Sí, apenas me lo creo. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Tengo muchas ganas. Darle gracias a las 28 personas que están ya en directo. Sí, hay mucha gente. Todo el mundo está igual que nosotros. Esperando a que esto se haga realidad y decir que... Hay muchos fangirls por el grupo. Están todos... muchas gracias a todos por venir. No lo vamos a retrasar más. Somos casi 40. Welcome to Spain, Sonia. Hello. Hi there. Oh my God. Okay, Borja. Hello. Hello, guys. Hello, Borja. Hello from Cromer. And hello to all the Larpers in Spain. Hola. Julia is going to be like, oh. And then Julia is out in this moment. Julia is out. Yes, Sorry, no. Julia. Ok, How bueno are chicos. you? ¿Qué tal? Muy bien. Everyone in That's all the my chat Spanish. is... That's all my Your Spanish. Spanish is more better than my English. Okay, No. my English is so bad. Yes, I know speaking Spanish. You're speaking English right now. No, this is a little, but the compi Borja is the boss, and Julia is the boss. Señores, a partir de ahora yo soy un florero. Estoy aquí solo para disfrutarlo como vosotros. Estamos encantados de que Sonia haya aceptado venir y doy paso a mis dos compañeros. Thank you, Sonia. Thank you, Borja. Thank you, Julia. De nada. This is Reporteros Roleros. So, Okay. Sonia, first of all, thank you very much for coming to this channel. We're very happy to have you here. And we are all very excited to enjoy this great time with you. We hope you're going to enjoy just as much as we are doing. And hopefully you will have a little fun as we usually do every single evening. So first question, let's go straight to the point. How did you get to know Larp events? Le he preguntado a Sonia aclarar que como hasta dentro de 3 o 4 días no vamos a tener subtítulos y a pesar de que casi todo el mundo habla inglés, por si alguien que está viendo el vídeo no puede hablar o entender el inglés a la velocidad que lo va a estar hablando Sonia, lo que vamos a hacer es un poco de traducción, no simultánea, porque sería un caos dentro de Zoom ocupando voces. Lo vamos a hacer por bloques y vamos a intentar que esto sea fluido para que la entrevista pues más o menos funcione, ¿de acuerdo? Y ya dentro de unos días ya estarán los subtítulos y entonces ya podréis entender absolutamente todo sin problemas. Entonces, la primera pregunta que le he hecho a Sonia es, bueno, ¿cómo conoció los eventos del Larp y el mundo del Larp? Sonia. Yeah, so I started 10 years ago, and I think the first event was really small. It was actually a bunch of friends just took me and said, hey, there's this cool hobby that we do. How about you come with us? So I went with them, and the first event I was going to was maybe with 20 people. Borja. Sonia dice que el primer evento al que fue era muy pequeño y bueno, pues simplemente ella acaba de conocer el Larp y un grupo de amigos le dijo, ¿por qué no te vienes? Y ella dijo, venga, pues vamos para allá. Y bueno, realmente eran unas 20 personas, no más. So, go on. And in my first event, I was made a slave by some Skaven. Do you know those rats? The Yes. like Warhammer rats? Yep. I was made a slave,
and it was my first event, and I didn't know what the fuck was going on and why they were dragging me along as a slave. Entonces, en su primer evento, era un evento de Warhammer y estaba lleno de Skaven, que son los hombres rata de Warhammer, y ella fue con el grupo de Skaven. Entonces, bueno, pues para poder integrarse en el grupo la llevaron como esclava y ella estaba allí todo el día pensando, ¿qué cojones estoy haciendo aquí? Roleando esclava. Pero vamos a ver qué pasa. So, And my second event was then a conquest of Mythodea, which probably a lot of you guys know is the world's biggest live action roleplay event to date, with about like 10,000 people. And I arrived there exactly 10 years ago, and it was the middle of the night. The stars were shining, and they had a huge fort, a huge castle there built up. It was the fort of the undead, so the evil guys. And it was shine on with green light, and there was like mist on the floor and the stars in the sky. And I was like, oh my God, this is my world. This is where I want to be and live through adventures. su segundo evento fue Conquest of Mythodea, que es un evento que casi todos probablemente conocemos, de unas 10.000 personas. Y bueno, pues ella llegó allí y lo primero que se encontró fue la noche estrellada, las estrellas brillando en el cielo, y delante de ella una fortaleza, un castillo, que era el castillo de los malos, que eran los no muertos. Y dice que se encontró de pronto una luz verde, una neblina, de pronto justo allí delante, la fortaleza, y lo que pensó fue, Dios mío, este es el lugar donde yo quiero estar. So, Yes, exactly. Perfectly done, Borja. Thank you. thank you. And which one would you say that was the first LARP where you really had the feeling that you really knew what you were doing, that you had control over yourself? ¿Cuál fue el primer evento de LARP en el que ya realmente sabías de lo que iba esto, sabías lo que hacías y sentías que tenías control de ti misma? That's a good question. For sure, it took me some time until I actually realized what I was supposed to do. As you probably can see, I'm an extrovert. So I have no problem going somewhere and just talking and like doing stuff. That's not a problem for me. But for the first probably 3 to 5 years, I wasn't really role playing that much. I was more going to events in costume, drinking and fighting. That was it. So I think it took me about 5 years to actually feel the magic of role play and to feel confident in staying in character for 4 days, 24/7. Borja? Antes se me pasó traducir que su primer evento fue hace 10 años. Entonces, cuando ya pasaron unos 4 o 5 años, es cuando ella ya por fin se sintió con la confianza suficiente como para realmente saber qué era lo que tenía que hacer con su personaje y hacer lo que ella quería. Hasta entonces solo hacía lo que se suponía que tenía que hacer o lo que se esperaba de ella. Pero ya, pues cuando pasaron esos 5 años y con la confianza suficiente, empezó a tomar control de sus personajes, y lo primero que comenzó a hacer por sí misma fue pasarse todos los eventos bebiendo y riendo con la gente en las tabernas. Esto es lo que hace todo el mundo al principio, en verdad. Es que sí, yo también. Y cuando ya estaba en ese punto, ya se sentía capaz de estar 4 o 5 días roleando a las 24 horas. So, Julia. Okay, first I want to tell you that here in the chat we are 56 people right now, and they are all blowing their minds. Yes. They are totally fangirl of you. Oh, hi guys. Hello. Well, I'm super interested about
the Larp in Germany. I only been in the Phoenix Larp events. I didn't even went to other Larp events in Spain, and I really want to know how is the Larp in Germany. Julia acaba de preguntar que, bueno, ha comentado que ella solamente ha ido sobre todo a eventos de Phoenix y que lo que le gustaría saber es cómo son los eventos de Larp en Alemania. Sonia. Yeah, it's hard to explain how LARP in Germany is when I don't really know how LARP in Spain is, to tell you the differences, but I will try my best. LARP in Germany is usually very role play focused. That means, sorry, that means that the way we battle is not fast and not to simply win, but more to create an atmosphere. I'm generalizing here. This is not like every single person doing, but you're supposed to hit, like if you have a heavy weapon, you're supposed to also play that it's heavy. If you are hit, then you play the pain, and then you have healers that will heal you. In general, it's all about the immersion, the atmosphere. What can you add to a great role-playing experience? People, oh yeah, wait, Borja, do. Well, first, Borja, to translate, I want to tell you, here in Spain is quite the same. We Cool. roll the pants and the fighting stuff, and we have healers too, so it's quite the same. Cool. Actually. Sí, Sonia estaba comentando que, bueno, ella no conoce bien el LARP español, entonces, claro, tampoco puede explicar muy detalladamente las diferencias entre el LARP alemán y el LARP español. Pero bueno, va a intentar hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? Entonces nos comentaba que en el LARP alemán está todo muchísimo más dirigido al roleo. Con lo cual, está generalizando, no quiere tampoco hablar por todo el mundo, que sabe que puede que haya excepciones, pero en general la gente va mucho más enfocada al roleo y por lo tanto no se trata de ganar, se trata de rolear. Entonces la gente rolea el peso de las armas, rolea el dolor cuando le golpean, hay curanderos que van a rolear las sanaciones y se trata más de rolear la experiencia y hacerla lo más inmersiva posible para que todo el mundo se sienta dentro de ese gran ambiente de rol. Con lo cual, allí la gente lo que se pregunta es, ¿qué es lo que yo puedo añadir para ayudar a crear esta atmósfera inmersiva? Me encanta. Exactly. So for that reason, at events that are fantasy settings, you would be looked at a bit weird if you have a plastic tent or plastic chair or anything that's not supposed to be in this world. You know what I mean? Like, Sure. Don't have your mobile phone, don't have a watch. Even with glasses, there are mixed feelings. You know, some people say, yes, of course, I mean, obviously, you need glasses, but some say, well, can you not change them to medieval looking glasses? So it really depends on which event you go, but the more effort you bring into making it an immersive atmosphere, the better is it for everybody. Sonia comenta que, bueno, allí ellos son bastante estrictos con el tema de la estética dentro del LARP, entonces intentan que todo realmente vaya en consonancia con esa atmósfera inmersiva. Entonces, ellos te van a mirar mal o raro si pues de pronto ven que vas con una tienda de plástico o te sientas en una silla de plástico o llevas objetos contemporáneos, entonces olvídate de sacar el teléfono móvil o cualquier otro tipo de objeto o vestuario que vayan totalmente fuera de consonancia con la atmósfera, ¿no? Dice que, hombre, que lógicamente necesitas vasos, necesitas cubiertos para poder comer, pero que, hombre, intentes que sea lo más parecido posible a cómo tendrían que ser y si no, pues intentes justificarlo de alguna manera en plan de no, son vasos de una magia malvada y tal, que tienen que estar aquí, pero que te lo ocurres, ¿no? Y por último, pues, hombre, lo que dice es que todo el mundo intenta poner de su parte para que no haya nada
que teóricamente no tendría que estar ahí. Okay. And then there's also a lot of different settings. So we do have a huge post-apocalyptic scene, for example, which has really, really cool post-apo events. For example, I go to a event that's called Prim. That's in September. Let's cross our fingers that it's going to happen this year. And there we hunt aliens. So the world has been invaded by aliens and we fight against them. We live in bunkers. So it's a huge area that is ex-military. It used to be a Russian military base. Now it's empty. And now we are in there. There are about 30 buildings, all empty. No glass windows anymore. Everything is deteriorating. And we go there and we hunt with airsoft or soft air. I'm never sure which one is the English word. Airsoft. And we hunt down aliens. And it's very frightening and super immersive. So that's something we also have in Germany, a lot of different settings. Dice que, bueno, que también hay diferentes tipos de escenarios, ¿no? Como queriendo decir que no todo es medieval. Que, por ejemplo, hay mucho rol de eventos post-apocalípticos y en esos eventos, pues ella, por ejemplo, va a uno habitualmente que se llama Prim, que este año se debería celebrar en septiembre, que cruzan los dedos para que se celebre, igual que nosotros con la feria. Y, por ejemplo, en ese evento, ellos se dedican a cazar aliens. Entonces se supone que los aliens han venido a la Tierra y nos han invadido, y ellos juegan en una extensión enorme que se supone que es un área exmilitar, que antiguamente solía ser una base militar soviética, y tiene, bueno, 30 edificios donde todo está decorado de forma posapocalíptica. Por ejemplo, pues no hay ventanas, todo se está deteriorando, está... Qué pasada, es que una locura. Exactamente, está todo pues destrozado tal y como sería un evento posapocalíptico real, ¿no? Y entonces ellos van haciendo airsoft y van con armas de airsoft totalmente caracterizados, haciendo las misiones de cazar aliens, ¿no? Entonces lo quiere poner un poco como ejemplo de que también hay mucho rol de ese estilo en Alemania, aparte del medieval que todos conocemos. Del medieval. Yo quería decirle, si puedes, de mi parte, a Sonia, que la comunidad que se junta aquí en Reporteros Roleros, ¿no? En Larp mantiene esa filosofía y la lleva a cabo en la Feria del Dragón o en Lágrima de la Tormenta, como tú bien sabes, que nosotros lo que queremos es que todo el mundo viva esa experiencia de que ella está hablando bueno, de un poquito pues la inmersión total, ¿no? De creerte el personaje y rolear hasta los golpes, ¿no? Yo creo que es bueno que ella sepa que aquí ya vamos tirando hacia ahí. Totalmente. Sonia, Alvaro would like to tell you that here in our LARP community, our local LARP community in Feria del Dragón, what we do is quite similar to what you're doing in Germany. We actually are very focused on role play as well, and we are focused on creating a very immersive atmosphere, just as much as you do in Germany. And we are also trying to role play all the hits and, you know, all the wounds and the pain and the healers and all same stuff as you do, not trying just to play to win, but playing to create the story and the atmosphere, just the way you do. So we That's have super kind cool. of similar. We also have like a little phrase that we always say that is, it's cool to die. Yeah. Yeah. I think what you're referring to is also concepts from Nordic LARP, which are methods like play to lift and play to lose, which you don't need to do one-to-one and super strict, but just to keep in mind that to kill somebody, to kill a character permanently stops roleplay, right? Like in that moment, this person, when he dies permanently, the experience stops for him. So how can you make it, how can you give him a cool experience? Like, how can you, if you want to scare him, if you want to threaten him, how can you make it so he continues living, but has a great experience? Because dying is just permanent. It's like, that's over. That kills roleplay. You know what I mean?
Sí, dice que bueno, ellos están también muy centrados en el play to lift y en el play to lose, que bueno, pues aquí ya han explicado en este canal varias veces lo que es cada cosa y todos yo creo que lo sabemos. Y para ellos, claro, es importante que la gente disfrute de la experiencia de juego. Entonces ellos entienden que si tú matas permanentemente a un personaje, le estás cortando de forma permanente y definitiva la experiencia de juego a ese jugador. Y esto no puede ser. Entonces, ellos siempre cuando están jugando tratan de pensar en términos de cómo puedo amenazar a la otra persona, cómo puedo asustar a la otra persona para que tenga esa experiencia de juego, pero al mismo tiempo no acabe en una muerte permanente, definitiva, que le corte la experiencia al jugador, ¿no? Está muy guay. So cool. It's the, This is the perfect version. It's Yeah. not to say that this is always happening. It's just, you know, that's how it's supposed to be. O sea, es la versión ideal y perfecta. No quiere decir que siempre suceda de este modo, pero en teoría es lo que en un mundo ideal tendría que ser, ¿no? En su comunidad. yeah. So, Sonia, Julia, No, sigue tú. ¿quieres hacer una pregunta más? La de... No, pero esa ya la respondió, en verdad. Sí, ¿no? Realmente sí. Sonia, ¿tienes alguna panda de amigos habitual con la que normalmente siempre vayas con los mismos amigos a todos los eventos del Larp o vas cambiando un poco? Sonia, do you have any usual gang of friends to go with to LARP events, usually same people, or are you usually alternating? Yeah, so I do have a usual gang for Fantasy LARP for sure. Actually, this is our sign. This is a necklace that we wear from the Blood Pact, which is a pact of different LARP groups who play together at Conquest of Mythodea and all the events around Conquest Mythodea. We are about 400 people now, who every single one wears this tooth. It looks like this. Wow. Cool. Yeah, we all wear this. It's the sign that we belong together. And we are most of us are very wild tribes, but we also have structured knights and like a nobility. And we are a pact of people, both out game and in game. And of course, I have my personal LARP group, who is called Braca Keltoi. Actually, the Braca are from the most northern town of Portugal, like on the border to Spain. There used to be a Celtic tribe called Braca, and there's actually still a city there. I'm not sure what it's called, but they are Celtics from northern Portugal. And the only thing we know about them is that one girl was fighting as hard as 2 Roman soldiers. So we were like, that's our tribe. You said the Black Path. Huh? Braca Keltoi. No, the other. Blood pact, like blood in the Blood Path. blood pact. Estaba comentando que lo primero tiene un gran grupo general en el que ella juega, que es el del Conquest of Mythodea, en la que, bueno, pues ella siempre va con un grupo de 400 personas, que se dice pronto, que todos juntos comparten diferentes trasfondos, porque se supone que es un grupo, sobre todo de tribus muy salvajes, pero aunque son tribus salvajes, también tienen su propia estructura con caballeros, con nobles, etcétera, ¿no? Es bastante completo. Pero todos ellos llevan un mismo colgante que les identifica, ¿vale? Que es el que estaba comentando ahora, que es el de la senda de la sangre, ¿no? Entonces ellos pues siempre se juntan para este evento y es verdad que tiene ese grupo de amigos grande, ¿no? Pero luego ella también tiene su propio mini grupo de amigos dentro de ese grupo más genérico, que es el grupo de los celtas de Braga, ¿vale? Braga es una ciudad que hay al norte de Portugal, ya muy cerquita de la frontera con Galicia, donde hubo pues una cultura celta hace muchísimo tiempo, que a ellos pues les ha dado el nombre del grupo y en esa cultura celta ellos se han inspirado para hacer un mini grupo de celtas con todas sus características que son bastante fieros y como ejemplo pone que una chica de su grupo
en un evento ella sola se cargó a 2 soldados romanos. Y dice que es lo que ilustra perfectamente el espíritu de su grupo, el Braca Celtic. Wow. Yes. So they are historical, but we changed them to a fantasy version, of course. So we added a lot of magic and fantasy and all that. But the spirit is still, and we are 40 people. Dice que bueno, ellos pues tratan siempre de estar unidos por ese espíritu de grupo y siempre de rolear con ese espíritu de unión, y que son un grupo de 40 personas. Es bastante numeroso. Wow. Oh. So, speaking about this, do you have many friends in your daily life who you have met thanks to LARP? Not only just in LARP events, but friends who have just passed that barrier from LARP events to your normal, current daily life. Entonces, le pregunto a Sonia si, bueno, aparte de esos amigos que tiene del mundo del rol, alguno de ellos ha traspasado esa barrera a tu vida normal, real, de todos los días, y forma parte de su grupo habitual de amigos. Yes, so I would say most of my friends are also LARPers, because actually my LARP group, the Braca Keltoi, are like we always call like each other like a gang in like normal life as well. I know for sure that if I have a problem at 3 a.m. somewhere in the middle of nowhere, I can call 40 people and they will drive with their car to pick me up and to help me. And the same goes for me to them. So they have all started, most of them have started LARP with us. Actually, a friend of mine recruited them. They all didn't start LARP before. And then he was like, hey guys, there's this cool hobby. Let's do it. Let's do it. So in 2014, when we started the LARP group, we came out of nowhere with 40 people who had all never done LARP before, and they all knew each other out game. So I do have a lot of friends in LARP, and I also, of course, have met people at LARP events that then came into my out game life because they're just cool people. Ella comenta que sí, que efectivamente, que ella de hecho, dentro de su grupo, del Braca Keltoi, los celtas de Braga, ella, bueno, pues puede contar con prácticamente esas 40 personas en su vida fuera del juego para lo que se necesite. Que si, por ejemplo, ella les llama a cualquiera de ellos a las 3 de la mañana porque le ha pasado algo y tienen que coger el coche y salir de casa e ir a por ella, y sabe que cualquiera de los 40 lo va a hacer, porque ellos surgieron de la siguiente manera. Ellos al principio, ninguno había hecho LARP antes, entonces un amigo de ese grupo es el que empezó a convencerles a todos y a reclutarles para formar el grupo. Y entonces, cuando ya consiguió comerle la cabeza a todo el mundo y decir, vamos a jugar un evento de LARP a lo grande, vamos a formar este grupo y vamos a hacer todo esto, y todos dijeron, venga, vamos, entonces aparecieron de la nada y de pronto se presentaron al primer evento, como los Braca Keltoi, 40 personas de golpe. Pero claro, que esto es posible porque ellos ya eran amigos antes del LARP. Entonces, claro, pues lógicamente, encima después de haber compartido tantos eventos, ella considera que son sus amigos fuera del juego también y forman parte de su vida. Yeah, so because you just explained it again, I had another idea. When we were friends before, as you said, and actually we prepared the start of this group with 40 people. We crafted shields, 40 shields. We crafted 40 swords. We crafted 40 costumes. So we had a big tent for the first LARP. So we came up and we were all looking the same, almost like slightly. It was a lot of work, a whole summer. The smell of latex in my nose at all times, latex and top coat all the time. And in the beginning, I did a lot of organization. I did a lot of Excel sheets. Who has a ticket? Okay, yes, you have a ticket. How do you get there? Okay, can you drive with this guy? Okay, so we did a lot of like, I was almost like a mother organizing everybody.
Comenta que bueno, que ellos de hecho cuando empezaron a montar este grupo del Praca Keltoe, ellos se curraron todos juntos de forma totalmente artesanal, o sea, hecho a mano, 40 escudos, 40 espadas y 40 vestuarios para, en su primer evento, aparecer todos ya con una tienda medieval y aparecer todos como un ejército uniforme, o sea, todos teniendo exactamente el mismo aspecto. Y siendo 40. 40, sí, sí, sí. Y entonces, claro, fue bastante impactante, ¿no? Pero claro, esto llevó un currazo detrás. Comenta que ya se pasó todo ese verano con el olor del látex metido en la nariz hasta la médula, ¿vale? Y que es un olor que nunca olvidará. Y que además ella, pues, también porque en su trabajo tiene una labor muy organizativa, pues asumió esa carga organizativa dentro del grupo también, con lo cual también se pasó todo el verano con las tablas de Excel, controlando 40 personas, quién tiene el ticket, quién no lo tiene, quién ya tiene los billetes para viajar, quién no los tiene. Entonces dice que se siente un poco como la madre del grupo, ¿no? Is the project manager of the team, ¿no? Yeah, pretty much. But it has changed now. We have grown up. Now people can buy their own tickets and they know how to get to the events. But, you know, in the beginning, if you want to make a huge project like this, you need to put in a lot of work. Sí, dice que bueno, que ahora ya ellos han crecido y obviamente pues la gente ha madurado y ya cada uno se compra sus tickets, se compra sus billetes, etcétera. Y que bueno, pues que ya la gente es más autónoma, pero que al principio, si quieres llevar un grupo de 40 personas, tienes que hacer un montón de trabajo detrás para conseguir que esto salga adelante, ¿no? Yeah. Okay. I have a question for you, Sonia. How many Larps events have you attended so far? Because I'm sure it's quite a lot. Julia pregunta que ¿a cuántos eventos del Larp ha asistido hasta ahora? Que está segura de que son un montón. I'm not super sure. I haven't counted, but there were a lot. I've been doing this hobby for 10 years. So let's say the first 3 to 5 years, I have maybe attended 2 or 3, maybe 2 per year, because it was only a little bit of a hobby. But then it went up to 8 to 10 events per year after that. So I'm guessing like 50 to 100, maybe. Comenta que... But, maybe just to explain a bit further, because Americans always tell me, well, yes, I LARP every weekend. It's not this way in Germany. You don't just meet somewhere in a park and have an event. You have 3 to 4 day events. It's like a festival you go to. It takes longer time. It's not just something you can do on the weekend, throw over your costume and go. I drive up to 8-10 hours for an event. So it's something I plan. So that's why it's only 50 to 100 events. Ella comenta que, bueno, que en los primeros 3 a 5 años en su mundo del LARP, ella solamente hacía más o menos unos 2 eventos al año. Porque, bueno, en ese momento era un simple hobby, sin más trascendencia. Luego, sin embargo, después de esto, empezó a crecer ese ratio y que, pues, más o menos llegó a hacer hasta incluso, pues, a lo mejor 8 eventos al año, ¿no? Entonces, claro, no está muy segura de cuántos eventos realmente ha jugado porque no lleva la cuenta. Pero sabe que algún número entre 50 y 100. Wow. Entonces, claro, también lo que quiere aclarar es que la forma de crear eventos y organizar eventos y jugarlos en Alemania, pues no tiene nada que ver con la que ha visto en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, donde pues, amigos suyos le dicen, pues nosotros vamos a un LARP cada fin de semana. Y ella dice, sí, claro, pero es que en Alemania cada evento de LARP es un festival de entre 2 a 4 días, súper organizado, que requiere mucho tiempo de preparación y también pues mucho tiempo, muchas veces, de viaje y de esfuerzo. Ella muchas veces conduce entre 8 y 10 horas para poder llegar a cada evento. Entonces, claro, no es tan fácil como llega el fin de semana, me pongo mi ropa, voy al evento de turno y vuelvo a mi casa y ya está, y un evento más de la lista, ¿no? Yep.
So I have another question. It's which is your favorite LARP event? I'm gonna let you translate first. Julia dice que, bueno, ¿cuál es exactamente su evento de LARP favorito? O favoritos, puede ser más de uno. Yes. Can be more than one. Yes, I understood. It's hard, but my favorite one is Conquest of Mitudea because I meet the most of my friends there. It's my first love. It's the first big event that I've been to every year. It has a lot of magic for me and a lot of memories. We have, you know, when we drive there, it takes us 8 hours to drive there. And we always know when there's a final road that leads to the event. And it has, like, you know, it's an alley. So it has trees on both sides. And we always choose a different song or the same song to play, you know, to start the mood when we go through that alley. And it's like, oh my God, it's that time of the year. Finally, we are arriving at Conquest, like 1 week. We go a lot earlier than the event starts. So we go 4 days before it starts. We build huge like palisades and towers and stuff. And it's just, you know, you see all your friends again. So has a lot of magic for me. I'm gonna let you explain. Dice que, a ver, para ella su evento favorito es Conquest of Mitudea, porque fue su primer gran evento, porque va cada año, porque tiene un montón de magia para ella, un montón de recuerdos muy especiales para ella, y que incluso pues cada vez que va, cada año, que son 8 horas de paliza de coche, da igual, cuando ellos ya están llegando, el tramo final para llegar es una calle sin fondo ya, entre árboles, que va penetrando ya en el bosque, ¿vale? Y entonces cuando este callejón ya va llegando allí, ellos según ya están en ese callejón, dentro de los árboles, dentro del bosque, ya saben que están a punto de llegar, dice que les invade una emoción como no les pasa en ningún otro evento, ¿no? Y que luego cuando llega allí, claro, es que se le ocurran muchísimo porque construyen un montón de estructuras. Hay fuertes, empalizadas, torres. Dice que la atmósfera para ella tiene una magia especial, también por lo emotivo, como ningún otro evento. Yeah, so that's of course the most like amazing one per year. And then of a recent one that I have visited that has left a huge impression on me from the visuals was Bicoline in Canada. It was not a huge role play experience for me, but it was a visual like explosion in my mind, because you have to imagine that there are almost 300 medieval buildings that they have set up in the Canadian woods there. Wow. And there's 2 villages, and you can walk you have to walk 10 minutes to go from one village to the other village, and everything is just breathtaking. You have little dwarven huts. You have like huge orc palisades. You have huge towers that are like 10-13 meters high. It's just like amazing to visit once. Uh-huh. Dice que para ella luego hay otro evento que es Bicoline en Canadá, que si bien no es el que le da una experiencia de roleo más impactante, sí que sin embargo visualmente es el más impactante que ha visto nunca. Dice que de hecho cuando ella llegó allí se encontró 300 edificios medievales, 2 poblados que están separados por 10 minutos de camino uno del otro, totalmente recreados. Y además, por el camino, pues, tú puedes ir viendo pequeñas cabañas enanas, puedes ver de pronto empalizadas orcas, puedes ver torres y estructuras de entre 10 y 13 metros de altura, y que claro, visualmente, cuando ella vio todo eso, dice que literalmente le estalló la cabeza. O sea, fue una explosión mental. Entonces, quizás no es el rol más inmersivo en cuanto a experiencia de roleo,
pero sí en cuanto a visualmente, ¿no? Y por eso pues también le encanta. Ok. ¿Quién va? Borja, ¿no? Sí. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, que le vamos a preguntar ¿en cuántos países ha estado, Sonia? Which countries have you been to in order to attend a LARP event? ¿En cuántos países has estado realmente para ir a un evento? No por turismo, sino para visitar el evento. Yeah, so of course, Germany. I have been to Italy, actually 2 times. I have been to Canada. Let me think. I think that was it. Alemania, Italia 2 veces, Canadá. I'm just thinking if I missed something, but no, I think that's for LARP. And this year, maybe, or next year, I'm gonna go to the USA, Okay. to Pennsylvania. I'm going to Israel. And I have had an event coming up in Denmark. So there are a few ones that are on the rise, depending on Corona. Dice que luego, pues ahora sí que tiene una serie de eventos en la lista de espera, que serían uno a Estados Unidos, a Pensilvania, el estado de Pensilvania, otro a Israel, otro a Dinamarca. Tiene ahí varias cosas en el horizonte, pero claro, van a depender del coronavirus, ¿no? A ver qué pasa. Estamos un poco todos igual. Pues yo ahí tengo algo que decir. Asociación Fénix nos ha brindado aquí a los 3 la oportunidad de que le digas en directo que está más que invitada a la Feria del Dragón o a Lágrimas de la Tormenta, y nos han brindado el honor de poder decírselo nosotros en directo, que tiene las puertas abiertas para venir cuando quiera. Ahora I would like to tell you that you are more than welcome to come to our annual LARP event, Feria del Dragón, which is a wonderful sandbox that we think that you're going to love, or to another annual war game that we celebrate inside of the same community, which is Tears of the Storm, Lágrimas de la Tormenta, which is a huge war game. We also have structures. We also have towers. Yes, Archer Towers. Nice. Yeah. Because thank you so much. Phoenix builds up all these wonderful structures to create a wonderful and immersive structure. And you are invited to come to any of them with your friends and whoever you want to come. And we will be very happy to have you there. Yeah, I will hope to maybe one day come to Spain, because I have met so many Spanish LARPers in other countries. It's interesting. Apparently the Spanish LARPers and the Italian LARPers are the ones that travel the most. A lot of them come to Drachen Fest, which is probably the equivalent to Feria del Dragón. It's basically the same word in German. So they come a lot there. And so I have met a few Spanish LARPers already. And it's always nice, actually, when we announced this live stream on Instagram, all the Spanish LARPers popped up. They're like, yeah, I'm here. I want to tell you that everyone in the chat, in the Julia, YouTube chat, are like, everyone wants to come, to come here in Spain. Everyone's One day, guys. One day. Voy a traducir lo que ha dicho antes. Que si no sí, se me pierde dale. mucha información. Dice Sonia que bueno, que es verdad que a ella le encantaría poder viajar a España y conocer el LARP español, que no lo conoce todavía, porque es cierto que los larperos que normalmente viajamos más somos los españoles y los italianos, que solemos ir más al extranjero, y sobre todo vamos mucho a Alemania, que es donde está la Drachen Fest, uno de los eventos más conocidos en España y en Italia, que sería un poco, ella piensa, el equivalente a la Feria del Dragón, que dice que incluso el nombre es parecido, una traducción literal, y que bueno, que ella, cuando ha puesto el anuncio de esta entrevista en su propio Instagram, dice que de pronto un montón de larperos españoles, porque ella conoce
unos cuantos larperos españoles han empezado de pronto a aparecer y a flipar diciendo, sí, Dios mío, tenemos que verte, ¿no? It's really cool. Really. En España, bueno, en todo el mundo es bastante conocida y en España puedo decir que conozco mucha gente que le tiene mucho cariño a todo el trabajo que ha hecho desde Sonjas Adventures. Gracias. Yeah. You totally understood, right? Entiendo un poco. So my Italian is still not good, but it's better than my Spanish and better than my French. But you know, everything is connected, so I do understand a little bit if you talk. Oh. They're actually Romance languages, so they are all based on Exactly. language. That's why they're all connected. Yeah, Dice exactly. que su italiano es mejor que su español y mejor que su francés, pero que sí que es verdad de que son lenguas que son muy similares, están conectadas y eso le ayuda bastante a entender, ¿no? Qué suerte. And I had 1 year of Spanish in school. Llevo un año de español en la escuela, por eso te he entendido antes totalmente, Álvaro. But the problem is, after that, I have learned Italian. So now I mix them up. Like, Yeah. Dice que antes estudió italiano, entonces el problema es que ahora se le mezclan, ¿no? Claro. Claro. Ok, seguid, ya está, era solo eso. Somos 70 en directo, ¿vale? ¿Se lo puedes decir? We have 20 people right now on the stream. hi guys, hello. It's really nice that you spent your Friday evening with us. Yeah. It's really nice. Dice que es muy, muy guay que estamos empleando nuestra tarde-noche del viernes en estar aquí con ella, ¿no? Well, Sí. I don't know in Germany, but here in Spain we are in quarantine. Not well. Some countries can, some villages can go out of their houses, but we are still in quarantine. So we don't have many plans. Yeah. Bueno, que aquí como estamos en cuarentena y a diferencia de otros países que todavía pueden salir de casa y hacer otras cosas, aquí estamos todos confinados, pues bueno, que tampoco tenemos muchos más planes, ¿no? So it's almost the same for us. We're still on lockdown, but they're starting to open it up. So you can now meet up to 2 people who are not living in your household, but with like security distance. And you cannot have events that are over 20 people, but you can have 20 people if you do sports together, all with the security distance. And you have to wear masks in all the shops and everything, but you can go outside now. It's a bit more open. Dice que, bueno, que ellos también están con confinamiento, pero que pueden ir a visitar, por ejemplo, a 2 personas que no pertenezcan a tu unidad familiar dentro de tu casa, pero lógicamente guardando las medidas de seguridad y la distancia. Pueden ir a eventos que sean hasta 20 personas, también manteniendo las medidas de seguridad y las distancias sociales. Y que, bueno, ahora ya se está abriendo todo un poco más, pueden incluso con las mascarillas y tal ir a comprar a las tiendas, pero también pues guardando todas las medidas y restricciones, ¿no? Okay, so I want to ask you, Sonia, about the Sonjas Adventure. I know you do these cool Larp videos, and I want to know how did you came up with the idea? Julia pregunta que, bueno, ya sabe que ya tiene su canal de Sonjas Adventures y dice que es un canal estupendo, pero quiere saber toda esta idea de Sonjas Adventures, la idea del canal, cómo surgió, cómo le vino a la mente. Yeah, so I didn't really have the idea of this when I started. I just knew I wanted to do a video channel. I knew that was something that I was passionate about. And I had planned something along these lines for probably 3 years. I wanted to start my own business. I wanted to do marketing. I wanted to do social media. Those are all topics that I'm very passionate about. I have studied marketing, you know, and I've always worked in marketing. So I knew I wanted to do my own thing in marketing, but I didn't know what. And I was always planning, but never doing.
So one night, Me too. yeah, Me too. procrastination buddies. Yeah. Right. So I was procrastinating all the time. And then one night I was like, fuck it. I'm going to start tomorrow morning when I wake up. I will take my old iPhone. It was really old. And I will just film. And I will make a challenge to do one video every single day for 90 days. And that's how it started. And then slowly it developed into what it is now. Dice que ella al principio no tenía para nada en mente lo que hoy en día es Sonjas Adventures. Que ella sencillamente tenía claro que quería hacer algo que realmente despertara su pasión, de lo que ella se sintiera apasionada. Entonces, ¿qué temas le apasionaban? Pues le apasionaba el marketing, porque ella ha estudiado marketing. Le apasionaba las redes sociales y quería hacer algo con los social media. Y, bueno, pues también tenía en mente algún día crear su propia marca personal y quizás su propio negocio, ¿no? Su propio business. Entonces, bueno, tenía estas ideas en la cabeza, rondando, y al final no hizo nada. Porque, pues, tiene un problema y es que, como todos nosotros, es una gran procrastinadora. Entonces, así fueron pasando los años hasta que llegó un día que se levantó por la mañana y dijo, a tomar por culo. O sea, hoy es el día. Cogió su iPhone, empezó a grabar un vídeo en su habitación y dijo, a partir de hoy voy a grabar un vídeo cada día durante 90 días. Y lo hizo. Y poco a poco de ahí surgió la idea ya del canal en sí y poco a poco ha ido creciendo, creciendo hasta lo que conocemos hoy en día, pero que no tiene nada que ver con lo que ella tenía en mente al principio. Ha llegado así. But it was a lot of work. And it is still a lot of work. So I always meet people who are like, oh, I want to start my own channel. And I think it's an awesome idea. Do it. But keep in mind, it's so fucking much work. and still to this day, I do not like really earn money with this. It's a free work that I do. Like today, I have worked in my office, and then I'm doing Sonjas Adventures. And in the beginning, I mean, of course, now I do a little bit of affiliate marketing. For example, you maybe know the Team Sonja code, where you get 10% off and like Bookschneider, Mytolon, and like Arm Street, and like la 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 la. And that gets 10% for you guys, but it also gives some percentage to me. So in my team, we earn a little bit of money, but it is like, it's not, if I would work as like a cleaning lady, I would make a lot more money for sure. So it's a passion project, you know? Yeah. Bueno, comenta que, a ver, pues que ella hace el canal de Sonia con muchísima pasión, pero que tengamos bien claro que es un montón de trabajo. Que ella recomienda a todo el mundo que se vuelque y que haga su propio canal. Dice que es ilusionante, pero que sea consciente de que es muchísimo curro con el que probablemente no vas a ganar al principio nada de dinero. Que ella, de hecho, ella tiene su propio trabajo en la oficina. Ella, por ejemplo, hoy, viernes, ha estado todo el día trabajando en la oficina y cuando ha terminado el trabajo de la oficina es cuando empieza el trabajo de Sonjas Adventures, que es lo que está haciendo ahora mismo. Entonces, bueno, ellos sí que pueden ganar un poquito de dinero. Por ejemplo, pues tienen diferentes promociones, tienen el código Team Sonia, que si tú lo utilizas vas a tener un 10% de descuento en diferentes tiendas de Larp y en productos de Larp, y que ellos es verdad que se llevan un pequeñísimo porcentaje, con lo cual algo de dinero ganan. Pero vamos, dice que pues una señora de limpieza ganaría muchísimo más de lo que ellos están ganando ahora mismo, todavía a día de hoy con el canal, ¿no? Claro. No obstante, lo siguen haciendo porque les apasiona y porque es un trabajo voluntario que les encanta. Pero de momento lo hacen por el dinero. Me too. Me too. Yeah, we started the channel almost like you. We started doing a stream each day, winning different people each day for how 16 days, like 69 days, all Nice. day.
All day. Monday, Tuesday, Wednesday, all days. Doing streams. Yeah. Julia comenta que lo que todos ya sabéis en este canal, o la mayoría, que ellos comenzaron igual y que, bueno, pues empezaron haciendo un vídeo diario y que llevan 69 días haciendo un vídeo diario. Yeah, I mean, congratulations, because that not many people even do this. Like, you know, you have already surpassed the masses, because the masses always want to have great things, but they never do great things in order to achieve them. So you have already surpassed that. So congratulations on that. And then now it is patience and good content. That's the thing, you know, and I always think about the value for the people. This might sound stupid, or like, yeah, she's just saying that. But no, I really, really always think about what do people get out of this. So even with the affiliate codes, for example, the companies would say, hey, you have an affiliate code, and if you sell something, you get some money. And I always say, no, I want them to have a value from this too. So what can you make for the customers that they get a value out of it? That they get 10% off, for example, you know? So I always think about creating stuff that is valuable for people, because I believe that if you give out value, you will receive value. Simple as that. Me voy a comentar que, bueno, lo primero, enhorabuena a los dos por este canal, porque ya con esos 69 días de vídeo ya habréis sobrepasado a la masa, a la gran masa de gente que también siempre piensa en hacer algo y luego no hace nada. Entonces, ya solo con lo que lleváis, ya habéis sobrepasado al resto. Así que enhorabuena. Y luego ella comenta que, bueno, ella realmente dentro de su canal, sobre todo lo hace por la pasión y por sentirse satisfecha. Entonces habrá gente que piense, bueno, sí, Sonia, esto es lo que tú dices, pero realmente te gustaría ganar más dinero. Y ella dice que ahora mismo no, o sea, ella todo lo que crea lo hace por dar un valor añadido a todos los jugadores y a la comunidad. Que incluso con el 10% que se puede obtener con el código de afiliación de su canal, el Team Sonia, que hablábamos antes, ella prácticamente obtiene tan poco que es que realmente no lo hace por el dinero, lo hace por crear un valor añadido a todos sus suscriptores y a toda la gente de su comunidad y del mundo del arte, de todo el mundo, para que pueda obtener pues una ventaja dentro del mundo del arte con los fabricantes, ¿no? Y que ella está convencida de lo que hace, porque lo hace por los demás, no para hacerse rica. Yeah, and now I'm not alone anymore. I actually have about 9 people now that help me with all the different channels, and they all do it in their free time, and they all do it without getting any money. So they research pictures, they write posting texts, they schedule the content. We are on 5 or 6 social media outlets. So we have a YouTube channel that somebody is raising. We have Instagram that we're constantly pushing out content. We have Facebook that constantly is giving out videos and content and crafting tips. Then we have Pinterest. So we're now starting huge Pinterest walls, so people can get inspirations for their costumes. So we take all the pictures we have and we sort them in themes so that people can find their costumes, because there's not enough inspiration out there. And what else do we have? A TikTok, which is our newest one. We're now doing TikTok videos. I have one teammate that is doing TikTok all the time. So yeah, we have 9 people, and we're still searching for more video editors that have fun editing videos, because that is a big bottleneck at the moment. Pues antes de traducir lo que acaba de decir, quiero añadir algo que se me ha pasado antes. Ruego disculpas, pero es que a veces es mucha información y se me quedan cosas en el tintero. Es que antes ha terminado lo que estaba diciendo con algo muy bonito, y es que ella hace todo por los demás porque ella cree firmemente que lo que tú haces por los demás luego te vuelve de vuelta. Entonces ella considera que ella hace algo bueno por el mundo del Larp y por los demás jugadores, de alguna manera
volverá otra vez hacia ella en retorno, ¿no? Y entonces ahora está comentando que, bueno, ellos, afortunadamente ahora ya no está ella sola, ahora son 9 personas en su equipo que hay detrás de Sonjas Adventures, y tienen el trabajo totalmente distribuido, de manera que se ocupan de todas las diferentes plataformas en las que ahora mismo están trabajando, no solamente ese canal de YouTube, ellos también tienen su canal de Instagram, su canal de Facebook, tienen un canal en Pinterest también, e incluso recientemente, como tanta gente, se han hecho un TikTok. Y ellos en todos esos canales, aparte de dar toda la información que dan sobre el mundo del Larp, una de las cosas que les gusta hacer es subir muchísimas fotos que están clasificadas por temáticas, diferentes temáticas dentro del Larp, para que la gente pueda encontrar inspiración dentro de la temática que ellos tienen en la cabeza con esas fotos para crear sus propios outfits, ¿no? Sus propios vestuarios. Porque sabe, por experiencia, que una de las cosas más difíciles es encontrar inspiración. Entonces a ellos les gusta ayudar a los jugadores a que puedan encontrarla, sea cual sea la temática que quieren, ¿no? Yo quería que le dijeras, cuando Reporteros Roleros nace, ¿no? Aquí la jefa y yo, lo hicimos simple y llanamente porque en el COVID la gente necesitaba entretenerse con el rol en vivo. Y dimos mucho, durante mucho tiempo. Y hoy estamos con ella aquí. I think I understood. Well done, guys. Well done. Skull. That's really good. Yeah. Well, if you're just keep on working, you get somewhere. It's that easy. Y dice bueno, que enhorabuena y que desde luego si seguís trabajando, al final los resultados llegan, que es así de fácil. Yeah. So my next project that I'm going to start soon is going to be called Black Stripes, just like this one, and it's going to be outside of the Larp community. It is going to be streetwear. I'm gonna go and try to infuse real life with the spirit of Larp. So I'm going to be starting an online shop with streetwear, with stuff you can wear every day, but that is reminding you of Larp or fantasy or things like that. I'm also supporting Larp brands with this, because I'm going to help them sell their stuff to a different audience, to normal everyday people who are just interested in fantasy. Like, for example, people that love to dress a little bit like a Viking, but, you know, not like an actual Viking, in a way that you can go to your office, you know? And that way I want to do things. First, actually make a business where I can hopefully, you know, live at one point from it. Second of all, I want to spread the like Larp spirit in a way that normal people can understand and use it. And that way maybe get more people that are already interested in fantasy into our community like this. And also I want to start a podcast around this, interviewing successful geeks and nerds from all different realms. So I'm going to be interviewing a Larper that owns 4 different hotels in Austria, and he also Larps. I'll be interviewing people who are like doing marketing for huge video game enterprises and also play video games and stuff. So I want to show people that geeks do not sit in basements and don't see sunlight, but they actually are a huge creative community with badass people. Pues comenta que ahora mismo el proyecto que tiene en mente es crear una compañía, o desarrollar una compañía que se llama Black Stripe, raya negra, como la que tiene ella en la cara, que es su seña de identidad. Y el propósito de esta empresa es canalizar otras marcas que quieren vender su ropa y digamos que el espíritu es fusionar la vida real
con el mundo del Larp. De modo que lo que ella quiere vender a través de esa iniciativa es ropa de calle, pero que se parezca o esté muy inspirada a la ropa que llevaríamos en el Larp, pero sin dejar de ser ropa de calle. De modo que te recuerde, se parezca a, pero tú la puedes llevar a tu oficina, por ejemplo. De modo que si tú quieres, por ejemplo, vestir de vikingo, pues puedes llevar una ropa de calle que te recuerde, esté inspirada en la ropa vikinga, pero siga siendo una ropa de calle sin ser realmente un señor que va vestido de vikingo por la calle, ¿vale? Entonces, con esa idea, lo que le gustaría es conseguir varios objetivos. El primero, con suerte, ganar dinero y poder vivir de ello y convertirlo en su negocio principal. El segundo, lo que quiere es acercar el mundo del Larp a la gran masa. Entonces lo que quiere es difundir de alguna manera la estética larpera a través de esta ropa de calle para, por un lado, pues toda la gente que quiera aprovecharse de esa posibilidad, que ya está en el mundo del Larp, pero también para atraer a la gente que es de fuera del mundo del Larp y traerla dentro de la comunidad, ¿no? Y engancharla dentro del mundo del Larp. Entonces, también aparte de esta iniciativa de Black Stripe Clothing, que es como se llama la iniciativa que tiene ella empresarial, lo que quiere es hacer una serie de podcasts donde va a entrevistar a frikis de todo el mundo, pero que sean gente de éxito. Por ejemplo, quiere entrevistar a uno que tiene 4 hoteles en Austria y el tío es un jugador de Larp como nosotros. O también quiere entrevistar a otro que es un exitoso diseñador de videojuegos que trabaja con empresas importantes y él también es un larpero, ¿no? Entonces, lo que quiere demostrar de esta manera y transmitir al mundo es que los frikis también podemos ser gente normal de éxito y que no necesariamente somos gente que está encerrada en su sótano sin ver la luz del sol todo el día allí. Sí, todo el día ahí aislada, ¿no? Entonces, bueno, a ella le gustaría conseguir todo esto. Yes, bueno. and also to show nerds and geeks like us that you can be successful and you can do anything you want. Because I feel like a lot of us geeks, we define ourselves being geeks, you know? We define like, oh yeah, I'm a geek, so I cannot be rich. I cannot be successful. I cannot have a lot of friends. I don't know. It's different for different people, but we confine ourselves into, yeah, I'm different, so I cannot do this. So no, you can. Absolutely, you can. There is no problem. Just go out there and let me show you that these people have done it, and so can you. También lo que quiere es transmitir la idea de que, bueno, los frikis, por el hecho de ser frikis, a veces nos autolimitamos, nos autodefinimos como frikis que están fuera de la sociedad, le puede pasar a mucha gente, y que piense que por el hecho de ser muy friki, pues a lo mejor no puede tener una carrera de éxito en el mundo empresarial, o no puede ser alguien exitoso en cualquier iniciativa que quiera proponerse a sí mismo. Lo que quiere es romper esa barrera y decir, no, se puede ser friki, ser un apasionado del Larp, de lo que tú quieras hacer, y al mismo tiempo puedes ser una persona de éxito, dirigir una empresa, crear la tuya, o simplemente hacer lo que tú quieras. Es posible. Entonces lo que quieres demostrar que los frikis también podemos ser gente potente. Palaces. Qué guay. En eso estamos, ¿no? Eso Borja? estamos. We are trying. We are on it. Yes. Llevamos 71 minutos. Si quieres podemos Ok. hacer una pregunta, aunque está muy relacionada. Si Lo cortamos aquí. como ella prefiera, a mí me parece que ha ¿Preguntamos? estado genial. Sé Sí. que su tiempo es muy valioso porque tiene muchas cosas que hacer. Y yo desde aquí, desde Reporteros Roleros, Julia y yo le agradecemos estos 71 minutos. Así que no queremos robarle tampoco mucho más tiempo y decirle que muchas gracias. Sonia, we are very thankful for your time. Right now, this stream has lasted 71 minutes. We understand that your time is quite valuable, and we are very happy that you have shared your time with us and you have been here with us. But we would not like to retain you here for much longer. So we would be very happy to end the interview here. And we would really like to thank you, your time and your
experience. That's really nice. I want to suggest something. Can we, I think, Julia, you have a look at the comments, right? Do we have Yes. one question maybe from the community that I can answer so they're not just left behind? I want to answer one Okay. from the community if they have one. If you find something good, then maybe we can answer something from the many Spanish people that watch us right now. Pues Ok, Sonia ok. está dando paso a los comentarios de la comunidad. Dice que, hombre, tampoco le gustaría marcharse de la entrevista sin dar la oportunidad de que por lo menos una pregunta de la comunidad, alguna que sea muy buena, pues Thank tenga you. la oportunidad de responderla y que tampoco quiere dejar a nadie We can atrás. also do two if you find two good ones. Right. Thank you so much. Oh, sure. It's all good. I'm really happy that we can like connect with each other and with the Spanish community like this. I think this is one of the big goals that we have with Sonjas Adventures as well, is to make a big platform for everyone internationally, and so everybody understands it's not just me here in my town. We are a big group. Yeah. We're huge. We're like one big community. And I think we do not understand that yet. But you have brothers and sisters in Brazil and in Australia and in Canada and in the US and in France and in Poland and in Russia. Like, we are everywhere. Dice que, bueno, que a ella realmente le hace muy feliz estar aquí porque le encanta tener esa sensación de que todos formamos parte de la misma comunidad del Larp, de que podemos conectar, incluso hablando lenguajes diferentes. Le gusta la idea de que tomemos conciencia, que a lo mejor no la tenemos, de que nosotros no somos solo una comunidad local, somos una comunidad global del Larp y que por lo tanto tenemos hermanos y hermanas en Brasil, Estados Unidos, Canadá, Polonia, Alemania, en todos los países, ¿no? Y que esto realmente es algo que nos une a todos. It's real. Okay, so there is quite a lot of questions, but I have this one. This is interesting. It's from Dini. It's What? a friend of us that say, "Hi Sonja, my question is, I'm moving to Germany as soon as the quarantine allows us. What is your biggest advice for me to approach and role play there with Germany groups?" So do you want to translate, Rafa? Yes? No, The question. The question. Julia, ¿puedes hacer otra la pregunta? Perdona. Biggest advice for him if he comes as a Spanish person to a German LARP. ¿Cuál es el mejor consejo que le puedes dar a una persona que está haciendo LARP en España y que quiere hacer LARP en Alemania? And how to approach a German LARP group, I think. Y cómo enfocar tu acercamiento a la comunidad larpera alemana para, supongo, encajar desde el principio, ¿no? Yeah, so I think that's fairly easy. I would go to one of the bigger events because it's easier. I would go to either Drachen Fest or Conquest or Epic Empires. Those are the three big ones in Germany in terms of fantasy. However, I'm going to tell you the differences so you know which one to choose. Conquest of Mythodea is the biggest one. It is player versus enemy. So we have a huge group of NPCs, non-player characters, that we fight against, but you do not play and you do not fight against other players. So that's the big thing. It's cool if you want to have huge battles against the evil guys. And there is a lot of plots and roleplay there. And they have done a lot of effort and changing a lot of things. So to make it easier for internationals to come in. Do you want to? Yes. Sorry. Dice que hay tres grandes eventos en Alemania, que serían el Conquest of Mythodea, Drachen Fest y Epic Empire. Entonces, el primero, el Conquest of Mythodea, que es el más grande, son 10.000 personas, dice que
es un evento donde tú vas a jugar contra PNJs, contra personajes no jugadores. Nunca vas a jugar contra otro jugador, sino que todos los jugadores juegan contra un ejército enemigo que es de la organización. Entonces está muy enfocado al roleo y realmente es un evento donde se curra muchísimo pues, en toda la inmersión, las estructuras, etcétera, ¿no? Y para allá, pues bueno, ya he dicho antes que era su evento favorito, o sea que es un gran evento para comenzar. Yeah, and a lot of plot also, so you have a lot of quests that También you dice can que hay do. un montón de tramas, muchísimas tramas en todo el evento, con lo cual te puedes ir enganchando a ellas para ir encontrando tu juego dentro del roleo. Okay, then the second one is Drachen Fest, which is the same as your version probably. So that means it's player versus player, and they are different camps. I think it's 10 or 12 camps that you can choose from, and you have to choose a camp that suits your character. For example, if you want to go to the orc camp, you obviously play an orc, and you should not play an orc outside of orc camp. They are playing real orcs, which means they eat humans, which means you do not go to a different camp because they will not like you. For some of these camps, you need to apply. For example, you cannot just go to the orc camp. You need to apply first. But others are for free. You can just go and camp and have fun. There is more political game, like, I'm gonna go and connect with this guy so we can beat this guy. And it's even more international. So they have a lot of Spanish people, a lot of Italian people, a lot of UK and whatever. It's more normal for people to speak English there. That is not to say that Conquest doesn't speak English, they do as well, but there it's even more so. And they make a big effort to translate stuff into English for people to understand it. So it is a easier way to start. Dice que luego en el Drachen Fest, que ella cree que se parece más a nuestra Feria del Dragón, hay diferentes campamentos, no está segura si son 10 o 12, y cada campamento tiene una temática específica, diferente. Entonces, lo más adecuado es que trates de encontrar cuál es el campamento que mejor encaja con el tipo de personaje que vas a llevar, porque esto va a hacer todo más fácil. Incluso hay algunos campamentos que te requieren una solicitud previa para poder entrar, como por ejemplo el campamento orco. Entonces, si tú, por ejemplo, pues vas a ir al campamento orco, obviamente tienes que llevar un orco, porque si no, no vas a encajar y no te van a mirar bien. Y del mismo modo, si vas a llevar un personaje orco, no intentes ir a otro campamento que no sea ese, porque vas a tener el mismo problema. En otros campamentos tampoco vas a encajar, ni te van a mirar bien, porque supone que tienes que rolear, que eres un orco y que te gusta comer humanos. Entonces, vas a necesitar el apoyo de estar en el campamento adecuado, ¿no? Luego dice que hay otros campamentos que son más libres, donde no hace falta tampoco hacer ninguna solicitud, simplemente pues tú directamente te apuntas a ese campamento y ya está, ¿no? Son más relajados en cuanto a la temática. Pero que sí que cada uno tiene pues un espíritu diferente y hay que intentar buscar cuál es el que mejor te encaja, ¿no? Es un evento más internacional. Hay muchísima gente de España, sobre todo, de Italia y de UK, de Reino Unido, pero bueno, hay gente un poco de todas las partes del mundo, ¿no? Es por esto que se habla un poquito más de inglés que en Conquest of Mythodea. No quiere decir que en Conquest no se hable inglés, sí que se habla, pero en la Drachen Fest muchísimo más. Y lo que sí, desde luego, sí que se hace muchísimo más en la Drachen Fest es se traduce muchísimo más absolutamente todo dentro del evento que, por ejemplo, en Conquest. Entonces, eso a ella le da la sensación de que quizás, desde el punto de vista de alguien que viene de fuera, internacional, es un evento donde es más fácil comenzar. Exactly. And then we have the event number 3, which is Epic Empires, which is basically the elite version of roleplay and costumes. It is player organized, so there's not a company that organizes this. It's the players organize it itself, and you cannot just attend. You cannot buy a ticket and simply attend. You have to apply to come, because they will look at your outfit
and they will judge you, like the camp organization will judge whether you are good enough to come. That is because they have a very high standard. And I haven't been, but I have seen pictures, and I mean, they have a chaos camp, a camp for Warhammer Chaos, that has a palisade which is like 40 meters long and like, I don't know, 3-4 meters high, and every single spot is filled with skulls. It's completely full of skulls, and they have super impressive costumes and very intense role play. It is smaller as an event. It has about 1,500 players, which is smaller for us. Drachen Fest has 5,000 and Conquest has 8,000 to 10,000. So it's a smaller version, but it's the elite version. They do accept international players, but it is much more, you need to have a high standard in your clothing. Dice que el tercer evento, que es el Epic Empires, es un poco la versión élite del mundo del Larp, ¿no? Y que realmente los jugadores que van allí son más elitistas y más exigentes, hasta el punto de que tú no puedes sencillamente comprar la entrada y presentarte allí y ya está. No, o sea, tú no te puedes presentar sin pasar primero un filtro. Ellos van a recibir tu solicitud, van a ver exactamente cómo tienes intención de ir, cómo vas a ir vestido, etcétera, etcétera. Y ellos van a juzgar si realmente pasas el corte y te admiten en el evento o no. Entonces son muy exigentes con el vestuario, muy exigentes con la temática, y dice que realmente merece la pena porque luego si vas allí, ella no ha estado nunca, pero ha visto un montón de fotos, y lo que ha visto es que, pues, por ejemplo, hay un campamento que es brutal, donde tienes una empalizada de 40 metros de longitud por 3 de altura, que cada poco tiene una calavera clavada en una pica de la empalizada, ¿no? Entonces dice que tiene un grado de espectacularidad que te explota la cabeza, ¿no? Dice que sí es un evento internacional, es decir, sí aceptan jugadores de fuera, pero realmente te va a costar. Te va a costar porque tienes que llegar a unos estándares que tienen que ser muy altos para que ellos consideren aceptarte en el evento, ¿no? Es un evento más pequeñito, son unas 1.000 a 1.500 personas, eso para ellos es pequeñito en Alemania. Hay que tener en cuenta que la Drachen Fest son unos 5.000 jugadores y Conquest of Mythodea son entre 8.000 y 10.000. Entonces, bueno, pues es un evento más, para ellos más íntimo, pero bueno, dice que si tienes la oportunidad de entrar, que también lo recomienda. And one last thing for this, for everything, how do you approach a player if you do not speak German? Well, you can simply ask them, do you speak my language? Or you do not have to make this out game. You can make it in game. I mean, in game, your character speaks a different language than German. So we often call it the trader's language, the merchant's language, the language of the people that sell stuff, you know? So you can just simply play with it. You do not need to do this out game. You can completely make this part of the game. And then just accept that some people, same as in Spain, probably do not speak English perfectly, or do not speak Spanish. And then you just try to communicate non-verbally. I mean, you know, your hands, your feet, just play along and just try to communicate. And people are very open and very friendly for that. Y luego dice que, bueno, que cómo aproximarte a un jugador alemán del Larp cuando tú no hablas alemán, que no pasa nada, que tú te acerques y que incluso dentro de juego, on roll, le digas, oye, ¿hablas mi idioma? Y bueno, pues dice que si él más o menos puede comunicarse contigo, pues podéis jugar on roll a que, bueno, pues dentro del mundo también hay diferentes idiomas, no solamente está el alemán, pues en el mundo de fantasía también hay diferentes lenguas, ¿no? Entonces podéis ser dos personas de diferentes culturas intentando comunicaros dentro del juego. Ellos, de hecho, pues tienen pues una especie de código, ¿no? De que es como la lengua de los mercaderes, que es pues ese lenguaje un poco mezclado en el que todos intentan comunicarse entre ellos y lo hacen lo mejor que pueden. Que lo importante al final es conseguir transmitir lo que quieras al que tienes delante y comunicarte con él, incluso si ni siquiera habláis nada de la misma lengua,
de manera no verbal, aunque sea simplemente con gestos, con las manos, con los pies, con todo tu cuerpo. Lo importante al final es tratar de transmitir, que el otro te transmita y que se cree juego, ¿no? Y que la gente en Alemania está muy abierta a esto. Any other Okay. question, Julia? Yes, A lot of, but yes. I think that can make the life of 24 hours for for the questions. Yes. Hey, Alvaro, it's watch time. It is watch time for your channel. We will increase the watch time, and that's how we increase your channel. I need that you going to the channel other times, not all now. Dice que ahora tienes un pico de audiencia, Ali, que este es tu minuto de oro. Sí, sí, pero no quiero que vuelva. He wants you to return. Do you have a one last fast one, and I'll be quick? ¿Tenéis alguna última que sea muy rapidita? Okay. Have you seen the videos from the Feria del Dragón? ¿Has visto Yes. algún vídeo de la Feria del Dragón? Yes, I Yes. have. It's really cool. You'll come to the Feria del Dragón? Yes, I will. I would love to come one day. It's really a matter of, do I get holidays? How do I get the money to get there? Those are all questions. But you know, if I ever have the time and the money, then I will come. Dice que le encantaría venir a la Feria del Dragón, pero que claro, pues que ella tiene que compatibilizar factores como el dinero, las vacaciones, y que si finalmente puede encontrar el momento oportuno en el que pueda equilibrar dinero, vacaciones y justo que se dé la oportunidad de venir a la feria, que le encantaría venir, sin duda alguna. Julia don't understand this because she's little. Oh, Not have the problem of the money. what? How old are you, Julia? 15. What? Yes, I have 15. I've been playing Larp since I was 10 years old. Oh wow! Oh my God! I first heard about LARP when I was your age, but I never did it. I'm double your age, Julia. Can you Well, see it? Can you see it? Here in my family. Pero Oh. Julia, dice que la primera vez que ella escuchó hablar del Larp tenía la edad de Julia, 15 años, pero que ahora le dobla la edad. Here in my family, we are 4 people in our family, and we all play Larp. My little Wow. sister is 12 years old, and she's been playing Larp since she was 7. So, Wow. Julia, And cuenta then que you la semana speak- Julia, Oh, sorry. la semana Silvia empezó, ella tenía 7. And then you speak English so well. thanks. Hi, thank you. So good. Impressive. Really impressive. Hi, Good job. Pues si os parece bien, cerramos aquí. Somos Ok. 70 personas, han sido 90 minutos con Wow. Sonja en España, dándonos su tiempo. Chicos, espero que os haya gustado. Yo estoy encantado de que hayas venido a España aquí con nosotros y darle gracias a Julia y a Borja por hacer el trabajo de traducción, porque I don't speak English. Nothing. Sonia Alvaro is really delighted to have you here. We have been 70 people for over 90 minutes, and he really wants to thank you a lot that you came here and you shared your time with us. He hopes that you will come back. So, Yes, you are very, very welcome. Thank you for doing this in Spain. I think we need more and more creators, people that talk about LARP, that show how cool it is, and that help other new people to join our hobby and to form a family. I think it's really, really cool. So that's why I came today, because I want to support stuff like that locally as well. And thank you for inviting me. And thank you to all the 70 people that are watching this live, and to you who might be watching this later at a later point. I would love for you all to have a really nice time and year, and hopefully you will continue with your channel and be really successful.
Dice ¿Sí? que muchísimas gracias a las 70 personas que han estado aquí todo el tiempo, que le encanta apoyar la comunidad local de rol que tenemos aquí y bueno, pues que espera que lo hayan disfrutado. También le quiere dar las gracias a todos los espectadores que estén viendo esto en diferido después en el canal de YouTube. Y una vez más, enhorabuena por este canal, Ali, Julia, que estáis haciendo y que os desea muchísimo éxito. Thank you very much, Sonia. And Okay. thank you, Boca, for translating. You did a really good job. All Yeah. that I could hear was, Thanks. I Is even the best. remember. Es un máquina, es un máquina. It's It's the been my best. pleasure. Yo quería, antes de despedirnos, voy a decirle que voy a dejar entrar a Alex. ¿Estás por ahí? Porque quiero darle las gracias. Mm. Alex? Alex, he's No. sleeping. He's Alex is sleeping. No, I'm No? here. Okay, No moment. open your video. Yup, moment. Ah, yeah. He's like, Ay, Yeah. Okay, Era nuestro backup por si se nos caía la conexión a alguno de nosotros. Sí. eso es, teníamos a un traductor secundario ahí en el backup por si acaso, por si alguno caía por el camino y que quiero dar las gracias, tío, Nada, por estar ahí y formar parte del equipo. Muchísimas gracias, tío. nada, O sea, vosotros, que sigáis haciendo esto mucho tiempo. pues thank you all, and thank you for translating, and thank you for the work, and have a wonderful evening and weekend. Chao. Bye. ok, Bye. close the video, ok. Okay. Yo me voy también. One moment. Aún no ha llegado a YouTube, va con retraso.